Debo, con todos los presentes, debo agradecer al doctor Henry Ventura Quesada por la invitación que me ha extendido cordialmente para dirigirme a ustedes en esta oportunidad, para tocar por segunda sesión el tema de la jurisprudencia relevante sobre el delito de feminicidio. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Yo actualmente soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me desempeño como fiscal penal en el Distrito Fiscal de Ica. Bien, la jurisprudencia, los pronunciamientos de la Corte Suprema en esta oportunidad son esencialmente dos, ¿no? Son casos muy conocidos. Quizás ustedes los han podido conocer o tratar por los medios. El primero es un recurso de nulidad, el 1209-2019 Lima, en donde la Corte Suprema, en el caso Aivy Agreda, señaló que no era necesario que los actos de hostigamiento tengan carácter sexual. Recuerden ustedes que un contexto de feminicidio es el hostigamiento y acoso sexual, no sexuales, dice la ley penal. Hostigamiento y acoso sexual. Pues bien, en este caso, en el caso conocido de Aivy Agreda, que es el nombre y apellido primero de la agraviada, se cuestionó por parte del imputado que la conducta de matar no se habría dado en este contexto de hostigamiento sexual. La Corte Suprema señala que sí hubo hostigamiento y por tanto el hecho de que no tenga connotación sexual no quiere decir que no exista un contexto feminicida. Y por tanto ahí está bien calificada la conducta feminicida por parte del imputado. Además de otros puntos con respecto a esa sentencia, ¿no? Por ejemplo, un problema de concurso aparente de leyes que lo vamos a ver. Y el segundo caso también que ustedes han podido conocer por los medios es el caso de Adriano Pozo, ¿no? Mediante recurso de casación 278-2020 Lima Norte, la Corte Suprema señaló que intentar matar a la enamorada, ¿no? Por negarse a mantener relaciones sexuales, esa conducta califica como contexto feminicida de coacción sexual, ¿no? Cualifica como un contexto feminicida de coacción sexual. Por tanto, ahí habría un caso de feminicidio, contrariamente al postulado por el imputado, ¿no? En su casación. Estas dos sentencias van a ser materia de la presente exposición, ¿no? Me voy a limitar únicamente a hacer un resumen de los hechos muy apegado a lo que señala la sentencia respectiva y también los principales fundamentos, casi textuales, extraídos de cada una de las sentencias, lo que ustedes lo van a poder advertir. El primero, recurso de nulidad 1209-2019 Lima, caso Aivy Agreda. ¿Cuáles son los hechos de este caso? Para recordar un poco, estos son los hechos resumidos, repito, por la sentencia. El 24 de abril del 2018, por favor, presten atención. Estos son los hechos. En abril del 2018, a las 7:35 de la noche, cuando la agraviada, Aivy Agreda, se encontraba en un bus de transporte público por la avenida 28 de Julio en Miraflores, o sea, estamos hablando de un pasajero de un bus en horas de la noche, se estaba dirigiendo seguramente a su domicilio. Fue atacada en ese momento dentro del bus por el procesado. Le roció gasolina que estaba en una botella de litro y le prendió fuego, que se esparció por los asientos y por otros pasajeros. Luego el imputado descendió raudamente del bus y se dio a la fuga. La agraviada resultó con heridas de tercer grado en el 66% de su cuerpo. Fue internada en UCI del Hospital Almenara, pero falleció casi después, pocos días después de un mes, o sea, el 1 de junio del 2018, por falla orgánica múltiple y por agente causante fuego directo. Además de esto, de este hecho lamentable, varios pasajeros del bus resultaron con quemaduras, es decir, con lesiones. La agraviada, una de las pasajeras agraviada venía siendo, la agraviada, Aivy Agreda, venía siendo acosada y seguida continuamente por el imputado, quien finalmente fue intervenido el 25 de abril del 2018. ¿No? Al día siguiente fue intervenido por la Policía Nacional. Esos son los hechos de este caso muy conocido de Aivy Agreda, ¿no? Eh, la sala penal termina condenando a este señor por feminicidio agravado, por lesiones dolosas graves en agravio de los pasajeros y por peligro común por medio de incendio, peligro común agravado, en agravio del Estado peruano. Repito, el tipo penal
o los tipos penales que fueron materia de condena fueron, en primer lugar, feminicidio agravado, en agravio justamente de la fallecida, de lesiones dolosas graves en agravio del resto de los pasajeros que resultaron con quemaduras, y además un tercer delito, un delito de peligro común por medio de incendio, agravado por poner en peligro ese incendio la vida de personas. Este delito está contemplado en la parte de delitos contra la seguridad pública. Y en total, la sala penal termina condenando a este sujeto a 35 años de pena privativa de la libertad, o sea, la pena máxima, la pena temporal máxima, pena de inhabilitación, y la reparación civil la fija en la suma de 500.000 soles a favor de los familiares de Eivy Agreda, 30.000 soles a favor de uno de los pasajeros, la señora Karim Enríquez Alvarado, ¿no? Además de otros montos al resto de los pasajeros que terminaron con lesiones, ¿no? Tanto el sentenciado como esta pasajera del bus, Karim Enríquez Alvarado, presentan su recurso de nulidad, ¿no? ¿Cuál es la expresión de los agravios del sentenciado? El sentenciado señaló en un primer momento, esto no es feminicidio, ¿no? Aquí no hay un contexto de hostigamiento o acoso sexuales. Dice, no es hostigamiento sexual, no es acoso sexual. Reconoce, eso sí, el hostigamiento, reconoce que hubo un acto de enamoramiento, regalos, molestias y discusiones, seguimientos, llamadas y búsquedas en el centro laboral. Sin embargo, estos hechos que los reconoce el imputado señalan no tienen connotación sexual y por tanto ese hostigamiento no es sexual y por tanto no califica como contexto feminicida. Él no tiene denuncias por acosador sexual, ¿no? Los hechos deben recalificarse como lesiones graves seguidas de muerte. El primer punto presentado por el imputado. Luego señala que no hay pruebas del dolo eventual, ¿no? De causar lesiones graves. O sea, él no quiso causar lesiones graves a los pasajeros. En todo caso, si me van a condenar por las lesiones de los pasajeros, que sean por delito de lesiones culposas, ya sea leves o lesiones culposas graves. También señaló que el delito de peligro común, originar un incendio, crear un peligro mediante incendio, ese delito ya está incluido en el feminicidio y por tanto no se puede valorar doblemente. Y finalmente señala que 500.000 soles de reparación civil es una reparación civil irreal y no se puede cumplir debido a sus precarias condiciones económicas. La expresión de agravios de la pasajera que presenta la nulidad es que debe fijarse la reparación en la suma de 50.000 soles y no en la suma de 30.000 soles, que le parece muy inferior. Ahora, repito, la calificación jurídica por estos hechos está en función de tres tipos penales, ¿no? En concurso ideal, dice la Corte Superior, ¿no? La sala penal. Feminicidio agravado, por un lado, en un contexto de hostigamiento o acoso sexual, y con las agravantes de alevosía y fuego del artículo 108 del Código Penal que regula, ustedes lo conocen, el homicidio calificado. El segundo delito es delito de lesiones dolosas graves, en agravio de los pasajeros del bus. Y el tercer delito es el delito de peligro común. Tres delitos en concurso ideal, y la pena fue de 35 años de pena privativa de la libertad, que es el máximo de la pena temporal. ¿Cuáles son los fundamentos de la Corte Suprema en este recurso de nulidad? Básicamente, la Corte Suprema toca 5 aspectos en este recurso de nulidad y los vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, toca el tema de la perspectiva de género y señala que por normativa internacional, el Estado peruano está en obligación por parte de la Judicatura de examinar o tener en consideración esta perspectiva de género cuando existan agresiones a las mujeres. Cuando se puede advertir un contexto de violencia familiar o violencia contra las mujeres, el juzgador tiene que tener en cuenta esta perspectiva de género para advertir si esa violencia contra la mujer se ve, digamos, es una manifestación de violencia de género. Puede ser una manifestación de una violencia. Por tanto, el juzgador tiene la obligación de evaluar esta perspectiva de género. Ese es el primer punto que toca el recurso de nulidad. El segundo punto es si los hechos constituyen feminicidio agravado. Es decir, este es un delito de feminicidio y ahí la Corte Suprema evalúa aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal de feminicidio, conforme ya ustedes lo han podido revisar a lo largo de este diplomado, este curso sobre feminicidio, ¿no? En este punto, eso lo aborda la Corte Suprema. El segundo aspecto que toca la Corte Suprema es respecto al delito de lesiones, porque el imputado señaló, yo no tuve la intención en ningún momento de lesionar a los pasajeros. Mi objeto de ataque era
la agraviada, era ella, no los pasajeros. Por tanto, aquí no tuve ninguna intención dolosa, ninguna intención de agredirlos, de lesionarlos a ellos. En todo caso, que me sancionen por lesiones culposas, ¿no? Y aquí la Corte Suprema toca el tema del dolo eventual, ¿no? Y el cuarto punto de la Corte Suprema sobre este aspecto, sobre esta sentencia del caso Avi Agreda, es respecto del concurso ideal, ¿no? ¿Por qué, si ya termina siendo condenado por feminicidio agravado, con la agravante del numeral 4 del artículo 108, que regula el homicidio calificado, que es agravante, es por fuego? ¿Por qué si termina siendo condenado por feminicidio agravado por fuego, también lo condena por el delito de peligro común, es decir, ese delito que más o menos se resume como el que crea un peligro común para otras personas mediante fuego, ¿no? Con la agravante de si hay un peligro concreto a las personas, eso es el peligro común agravado. ¿Por qué, además de feminicidio agravado, condenarlo por ese delito de peligro común? Ya no estaría ese delito de peligro común incluido, absorbido dentro del delito de feminicidio. Aquí toca ese aspecto la Corte Suprema, ¿no? Ese concurso aparente de leyes, ¿no? Y finalmente el recurso en la reparación a la pasajera agraviada, ¿no? A la que estaba dentro del bus y que termina siendo lesionada con lesiones hasta de segundo y tercer grado en diferentes partes de su cuerpo. Y ella fue la pasajera más afectada, ¿no? El pasajero más afectado por este hecho. El primer punto, perspectiva de género. ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice la Corte Suprema, aspecto que ya lo hemos tocado en la sesión anterior y entiendo yo también a lo largo de este diplomado, que la violencia contra la mujer, ojo, estamos hablando de violencia contra la mujer que puede ser en contextos de violencia familiar, en contextos de perspectiva de género, o puede ser simplemente una violencia sin esta perspectiva. Dice la Corte Suprema que la violencia contra la mujer, pero en su condición de mujer, o sea, por su condición de mujer, parte de aspectos estructurales en la sociedad que están caracterizados por una discriminación histórica, desigualdad y relaciones asimétricas entre hombre y mujer, y constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y devastadoras en la actualidad por la impunidad de los agentes en un primer momento, impunidad, y por otro, por el silencio de las víctimas. Recuerden ustedes que no toda violencia contra las mujeres califica como violencia de género. O sea, no es una violencia contra la mujer por su condición de ser mujer. No tiene que existir este elemento subjetivo distinto del dolo, que es el móvil feminicida, ¿no? Básicamente este móvil feminicida se debe a estereotipos de género, es decir, aspectos estructurales que tienen determinadas sociedades y que se caracterizan por primar por una discriminación, una desigualdad en las relaciones entre hombre y mujer. Esos aspectos estructurales que se traducen en estereotipos de género y que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, en las jurisprudencias anteriores, son justamente los que determinan o justifican la violencia hacia la mujer. Básicamente es la mujer la que, al incumplir este estereotipo de género, ello da pie, da cabida al hombre para justificar la violencia que está ejerciendo hacia la mujer. No sé si ustedes recuerdan en la sesión anterior esos estereotipos de género como que la mujer está abocada a las labores, al cuidado de los hijos y por tanto no debería abocarse a otro tipo de cuidados adicionales. Y la mujer está sometida, es un objeto sexual y está sometida a los requerimientos del varón, es otro estereotipo de género, o que la mujer no puede tener autonomía, no tiene capacidad de decisión, la mujer tiene que soportar un hostigamiento sexual o acoso sexual, por ejemplo, son estereotipos de género que están basadas justamente en estructuras históricamente asentadas en determinadas sociedades y que digamos, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, citando normativa internacional que tienen ustedes a la vista en el punto número 2, termina por concluir y señalar aquí que ese marco normativo que cita la Corte Suprema obliga al Estado a, digamos, a que tome en consideración la violencia contra la mujer desde una perspectiva de género, que es una metodología analítica, una formación multidisciplinaria y transversal que permite analizar la manera en que la sociedad contemporánea está determinada a partir de parámetros que determinan los patrones y roles de género al interior de la sociedad, ¿no? Por ello, dice, continúa en la Corte Suprema el juzgador, al impartir justicia, en su razonamiento
este razonamiento debe estar orientado a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer por su condición de mujer y eliminar prácticas sociales y jurídicas que respalden la violencia o toleren estos actos de violencia porque vulneran derechos humanos. En esa lógica, respetar la dignidad de la mujer. Hay un caso que cita mucho la Corte Suprema cuando resuelve el caso de feminicidio, ¿no? El caso González contra el Estado mexicano. En una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado inclusive que estos estereotipos de género, ¿no? No, para nadie digamos, es esto, para nadie puede dudar, o es un hecho sentado que digamos, la sociedad mexicana es una sociedad eminentemente machista, por lo general, ¿no? O se tiene esa idea. Pues bien, México ha sido, digamos, condenado en varias oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos fundamentales, derechos humanos, de las mujeres, ¿no? Y la Corte Interamericana en alguna oportunidad ha señalado que esos estereotipos de género machistas que imperan en la sociedad permiten incluso desacreditar la versión de la agraviada. Permiten desacreditar la versión de la agraviada, de la mujer que es víctima o de abuso sexual o de agresiones, o inclusive determinan inacción por parte del aparato policial, fiscal y judicial, ¿no? Esto lo ha hecho en varias oportunidades, en concreto en esa sentencia que acabo de mencionar, ¿no? Por tanto, estos estereotipos de género afectan no solamente a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino inclusive determinan una conducta inapropiada por parte de los órganos persecutores del delito, ¿no? Policía Nacional, Fiscalía y juzgados. Por ello que la Corte Suprema aquí enfatiza el deber del juez de tener un amplio conocimiento sobre esta perspectiva de género, ¿no? Y señala, al impartir justicia, el juez debe tener un razonamiento orientado a este tipo de violencia del hombre hacia la mujer. Y su orientación sería eliminar, detectado el estereotipo de género, el juez está en la obligación, según esta normativa internacional, de eliminar esas prácticas sociales, inclusive jurídicas, que respalden la violencia o tolerancia a dichos actos. Dicho esto, el Tribunal Supremo, de los 6 enfoques que contempla la 30.364, que es la ley de violencia contra la ley de combate a la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, de los 6 enfoques, la Corte Suprema toma en consideración 2 enfoques, ¿no? El enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de género? Es la existencia de circunstancias asimétricas en la relación del hombre y mujer, construidas sobre diferencias de género y que es una causa principal de la violencia. Cuando la Corte Suprema señala que el juzgador tiene que tener este enfoque, y hay que tenerlo bien en claro, no significa que toda violencia contra la mujer sea una violencia de género. Eso no quiere significar esto, sino que el juzgador tiene que tomar en consideración estas circunstancias asimétricas, tiene que tomar en consideración estas estructuras, digamos, históricas, estos estereotipos para advertir si en un caso en concreto de violencia contra la mujer se dan o no se dan. Tiene que tenerlas en consideración al momento de evaluar un caso en donde se investigue violencia contra la mujer. Ahora, y el segundo enfoque que tiene que tomar en cuenta el juzgador es el enfoque de los derechos humanos, puesto que siguiendo un enfoque de los derechos humanos, el objetivo principal es, digamos, de esta intervención es la realización de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo, ¿no? Identificando a los titulares de los derechos, la mujer, y a los obligados o titulares de los deberes. ¿Y esto para qué? Para, digamos, eh, asegurar un efectivo ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres y para obligar al Estado peruano, a la Corte de Justicia, a la comunidad en general, a que respeten esos derechos, sobre todo el Estado, sobre todo el aparato estatal, sobre todo el aparato estatal. No, esos 2 enfoques son importantes porque utilizando estos 2 enfoques, la Corte Suprema continúa desarrollando su razonamiento en este aspecto, ¿no? Ahora, el punto número 2, si estos hechos que he relatado constituyen o no un delito de feminicidio agravado. Y aquí, nuevamente, como lo ha señalado en 2 oportunidades, la Corte Suprema señala que hay que contextualizar el hecho. El hecho hay que identificarlo en sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Hay que contextualizar de manera integral
la conducta del imputado. Solo así podemos identificar si una conducta se califica como feminicidio agravado o no. De todas las evidencias recogidas, dice la Corte Suprema, se concluye que el imputado fue autor del ataque contra la víctima. Eso no hay duda. Está acreditado que hay un ánimo necante, una intención hay una agresión a la víctima y el imputado es el autor de esta agresión. Cuando se encontraba la víctima desprevenida en un medio de transporte público en cuya ejecución empleó gasolina que roció en el cuerpo de la agraviada y luego le prendió fuego, siendo la causa de la muerte falla orgánica múltiple debido a quemaduras de tercer grado en el 66% de su superficie corporal. Por tanto, aquí la Corte Suprema señala, eso está probado. El autor de la agresión es el imputado y no hay nada que hacer. Está contundente la prueba. Ahora, para evaluar si hay feminicidio, hay que identificar algunos de los contextos que señala el artículo 108b. Y para determinar el elemento contextual, en este caso en particular, la Corte Suprema en este recurso de nulidad advirtió dos testimoniales importantísimas y que nos ayudan justamente en otros casos similares. La primera testimonial es la declaración de la amiga del trabajo, una compañera de trabajo de la agraviada. ¿Qué dijo en su declaración de la investigación esta amiga del trabajo? No solamente de la agraviada, sino también del imputado, porque trabajaban para la misma empresa, ¿no? Dijo esta persona que el imputado era jefe de cocina de la empresa, ¿no? Empresa que estaba desempeñando labores en la Universidad Científica del Sur, ¿no? Esto está en el recurso de nulidad. Y la agraviada era azafata y cajera. Azafata y también cajera, ¿no? Dice la testigo, amiga de la agraviada, que el imputado se enamoró de la chica, la invitaba a salir, la llevaba regalos, pero fue rechazado por ella. Y él montó en cólera. Esto le provocó una cólera, llegando incluso a una fuerte discusión entre ambos, de lo que ella fue testigo. Llegaron incluso a la fuerte discusión con insultos discriminatorios. Esto lo señaló en testimonial la amiga de la agraviada, compañera de trabajo. Y la segunda testimonial que nos permite, bueno, le permite a la Corte Suprema identificar el contexto en el que se habría dado el feminicidio, es la declaración de la hermana. ¿Qué dijo la hermana de la agraviada? Que un mes antes de su muerte le comentó que el imputado la seguía al salir del instituto. En el bus, el imputado subía con capucha y gorra, y cuando ella bajaba del bus y subía a un colectivo para dirigirse a su domicilio en Chorrillos, le cerró la puerta del colectivo a esta persona con capucha y gorra. Que el imputado la llamaba insistentemente a su celular, casi todos los días, esto declaró la hermana del agraviado. Pero su hermana, ¿cómo tomó esta situación? A su hermana, de lo más normal, decía en su declaración, no le tomaba interés. Estas dos testimoniales permiten a la Corte Suprema concluir que el contexto de la muerte se habría dado en un contexto de hostigamiento. Del imputado hacia la víctima, dice la Corte Suprema, no del imputado hacia la víctima. Si bien el imputado ha señalado que no concurre la connotación sexual en este hostigamiento, está probado el hostigamiento porque lo reconoce. El imputado mismo reconoce el hostigamiento. Fíjense ustedes, ¿qué es hostigar a una mujer como contexto feminicida? Es molestar a la mujer, burlarse de ella insistentemente, menospreciarla, buscar en forma constante de rebajar su autoestima o su dignidad como persona o de afectar su estabilidad psicológica con actos sutiles y sintomáticos. Luego, aquí la Corte Suprema concluye que no es necesario que los actos de hostigamiento, a diferencia de los actos de acoso, tengan connotaciones sexuales. Los actos de acoso sí tienen connotación sexual, pero los actos de hostigamiento pueden como no pueden tenerlo. La ley señala hostigamiento y acoso sexual. El Código Penal señala en su artículo 108b, pueden ustedes revisarlo, los contextos feminicidas son hostigamiento y acoso sexual. No dice sexuales. Lo que en el derecho penal se designa como acoso sexual, en el ámbito extrapenal es el hostigamiento. Por tanto, la muerte fue el epílogo, dice la Corte Suprema, la muerte, el epílogo, la parte final de una serie concatenada de molestias a la víctima por su condición de mujer, dice, por su condición de mujer, producto de no aceptar una relación amorosa. Luego de la negativa, el imputado la seguía y ante los reclamos se molestó
y la mató, ¿no? Y la mató. Ese fue el contexto en el que se dio este acto de feminicidio. En cuanto a las agravantes por fuego y por alevosía, están acreditadas, sobre todo el fuego, dice la Corte Suprema. Y la alevosía también. ¿Qué es alevosía? Dice la Corte Suprema, alevosía, numeral 2, numeral 3, perdón, del artículo 108 del Código Penal que regula las circunstancias de homicidio calificado. Alevosía es el empleo de medios, modos o formas en la ejecución que buscan asegurar el homicidio sin riesgo para el autor de acciones que provengan de la defensa del propio agraviado o del ofendido. O sea, planearlo sobre seguro, planificarlo, de tal suerte que busca minimizar o, digamos, minimizar o eliminar cualquier tipo de defensa que pueda tener el agraviado. Eso es alevosía. Y aquí también concurre la alevosía, dice la Corte Suprema, porque el imputado planeó su acto criminal con anticipación, ¿no? Aquí nuevamente citan la propia declaración del imputado. El imputado declara estas circunstancias, no se lo inventa la Corte Suprema ni la Sala Penal. El imputado señala que compró la gasolina un mes antes, lo vertió en un envase de yogur, escogió el ataque en el bus porque según su declaración, dentro del bus por lo general no hay cámaras de seguridad. Aprovechó que la víctima estaba medio dormida y en forma desprevenida rociarle gasolina en la cabeza y cuerpo y luego prenderle fuego. Esto forma parte de la declaración del imputado y esto permite acreditar la alevosía con la que cometió esta agresión hacia Avi Agreda, ¿no? Por tanto, esta agravante de la alevosía está acreditada. En cuanto al elemento subjetivo, que es lo más importante, el elemento subjetivo, recuerden ustedes que todo homicidio tiene dolo y un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el animus necandi, que en el caso del feminicidio es el animus o el móvil feminicida, es decir, matar a una mujer por su condición de mujer. Dice la Corte Suprema que este elemento subjetivo en el caso planteado también está acreditado, también lo está, ¿no? La clasificación del dolo en dolo directo e indirecto eventual no excluye un concepto normativo de dolo. En primer lugar, la Corte Suprema acoge, aquí es novedoso, es importante, fíjense ustedes, doctores, la Corte Suprema acoge un dolo normativo, un dolo de conocimiento, tal cual lo define el profesor García Cabero en su libro Derecho Penal Parte General, es un libro bastante conocido, ¿no? El profesor García Cabero regula esta opción del dolo normativo antes que un dolo volitivo. ¿Para qué acreditar intención? Basta que acreditemos que basta probar que el sujeto conocía que su conducta estaba realizando el tipo penal, que su conducta entrañaba un peligro concreto, un bien jurídico. Y basta con prever, abarcar intelectualmente el resultado como una consecuencia de ese riesgo. Luego, el conocimiento suficiente genera un deber de no emprender la actuación riesgosa o, en todo caso, interrumpir la que se haya emprendido. ¿No? El sujeto realizó su conducta, digamos, el sujeto tuvo conocimiento de que su conducta representaba un riesgo concreto a la vida de A.B. Agreda y de los demás pasajeros. Y sin embargo, lo realizó. Por tanto, aquí el dolo es eminentemente un dolo normativo, un dolo de conocimiento, dice García Cabero, citado por la Corte Suprema. Y repito, aquí parece que la Corte Suprema está abocándose, se está inclinando por un dolo no volitivo, sino un dolo eminentemente de conocimiento, dolo normativo, ¿no? En cuanto al elemento subjetivo, distinto del dolo, en el caso del feminicidio, el móvil feminicida, es decir, matar a una mujer por su condición de mujer. Aquí la Corte Suprema recuerda el Acuerdo Plenario 1-2016, que lo vimos en la semana pasada, ¿no? Dice el Acuerdo Plenario 1-2016 que el feminicidio es un delito de tendencia interna trascendente porque tiene este elemento subjetivo distinto del dolo, lo que es el matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Este ánimo de matar, dice la Corte Suprema, no solo puede inferirse de elementos circundantes al hecho delictivo, dado que el dolo se ubica en la esfera íntima de la gente. ¿Cuáles son esos criterios que tienen que evaluarse para advertir este móvil feminicida o, digamos, el ánimo de matar en general? La Corte Suprema los enumera de esta manera. Me parece que en la sesión anterior también hay un pronunciamiento de la Corte Suprema en donde señala aspectos que el juzgador debe evaluar para determinar si obró con dolo o no, o con ánimo de matar o no.
Por ejemplo, las relaciones previas entre agresor y agredido, ¿no? Si tenían relaciones previas, eran cónyuges, convivientes, enamorados, ¿qué tipo de relación tenía? ¿No? O eran compañeros de trabajo, compañeros de escuela, también esa relación es importante. El comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, acá son las frases amenazantes, las expresiones proferidas por el autor, la prestación de la ayuda a la víctima. Si no la ayuda, eso también indica intención. Cualquier otro dato relevante, y recuerden ustedes que en este caso la Corte Suprema toma en consideración, digamos, lo que dijo el propio imputado en su declaración, ¿no? Eh, Hay una vieja frase que dice que el hombre es dueño de su silencio, pero es esclavo de sus palabras, ¿no? Y en alguna oportunidad, algunos abogados litigantes generalmente recomiendan a sus patrocinados, guarda silencio, pero he sido detenido, he matado a mi esposa, tengo que decir algo. No, 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 guarda silencio, no declares, no declares, guarda silencio. Esperemos que, vamos a esperar que la policía y la fiscalía desarrollen, a ver, realicen actos de investigación y a partir de ahí vamos a ver qué tipo de estrategia puedes tú realizar, ¿no? Algunos abogados actúan de esa manera y generalmente, y esto a veces pone en apuros a la fiscalía porque no se puede saber el móvil es difícil de probar, no hay una prueba específica que te acredite el dolo o el aspecto subjetivo y distinto del dolo, no lo hay, está en función del contexto, de la conducta desarrollada y de los detalles sobre todo. Pero cuando un imputado decide no declarar en las etapas preliminares, eso como que nos pone un poquito en aprietos, porque si tenemos un delito o hecho de sangre con detenido, presuntamente el esposo, el ex enamorado, el amante, ¿no? Y si esta persona no habla, es muy difícil ubicar o acreditar el aspecto objetivo, ¿no? Sobre el aspecto subjetivo, sobre todo el dolo, y si es homicidios o feminicidios, este elemento subjetivo distinto del dolo, el móvil feminicida. Pero aquí, en este caso en particular, el imputado declaró y brindó detalles, lo que permite evidenciar a la Corte Suprema, y eso lo vamos a ver, el móvil feminicida, la intención de matar. ¿Qué otros aspectos debemos analizar para advertir o poder probar este aspecto subjetivo? ¿No? La intención de matar, el arma utilizada o el instrumento empleado. No, no es igual, digamos, un tenedor que un arma de fuego, ¿no? Si utilizamos un arma de fuego, es evidente que nuestra intención es de matar, no de lesionar. ¿No? La zona del cuerpo a la que se dirige el ataque no es igual, digamos, disparar a la pierna que disparar a la cabeza o al pecho, ¿no? La intención se refleja en el área del cuerpo en donde yo dirijo mi disparo. La intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como en las demás características de esta. La repetición del golpe, la reiteración de los golpes también es importante, ¿no? Para poder advertir el dolo, ¿no? La forma en la que finaliza la secuencia agresiva y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función a la peculiaridad del caso, ¿no? Que un hombre empiece a agredir a una mujer, luego se da cuenta, luego desiste, se para, se queda quieto, quizás recapacitó, quizás se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cesó él de manera voluntaria la agresión. Eso puede, digamos, llevar en algún momento a la policía y a la fiscalía a concluir que aquí nunca tuvo la intención de matar a su esposa, a la que estaba agrediendo, seguramente por celos, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que el hombre continúa agrediéndola, pese a que intervienen otras personas, de manera insistente, hasta que finalmente es detenido por la Policía Nacional. Ojo, él no se detiene voluntariamente, lo detiene la Policía Nacional. ¿No? Esto también podría llevar a concluir a la policía y a la fiscalía de que aquí hubo un ánimo, un móvil feminicida, ¿no? O sea, en todo caso, una intención de matar o intención de causar un feminicidio. Esos son los puntos que tienen que evaluar el juzgador para advertir este móvil feminicida o animus necanti, ánimo de matar. Y en el caso del feminicidio, además tiene que sumarse otro punto, el punto séptimo, que es el contexto situacional o contexto feminicida, en el que se realizó la acción feminicida. Luego deben considerarse las relaciones de poder, jerarquía, subordinación o de la actitud subestimatoria del hombre hacia la mujer como indicios contingentes o precedentes para establecer que la muerte de la víctima es en su condición de mujer. En el caso en concreto, respecto a este contexto de hostigamiento, el imputado, dice la Corte Suprema, nunca tuvo la intención,
Dice, el diputado señala que nunca tuvo la intención de matarla, ¿no? Por tanto, sin embargo, la Corte Suprema aquí, nuevamente le vuelvo a recordar, está acreditado el contexto de hostigamiento. Luego se ha revelado el contexto feminicida en que se desarrolló la conducta. El imputado dijo, incluso en su declaración, y ojo, por eso digo que un hombre, una persona es esclava de lo que dice, de sus palabras, en su declaración el imputado señala esto, ella se aprovechaba de su apariencia física para utilizar a los hombres. Daba una apariencia de ser de una persona que no era. En su Facebook publicaba que salía con diferentes amigos. Ella solo se preocupaba por ella, dice. En otra parte de su declaración incluso también señala que a él le molestaba que no le hiciera caso, que no, él esperaba que ella lo llame para devolverle un dinero, entiendo, algo que le había prestado. Incluso él terminó por regalarle un equipo celular. ¿No? Esto molestó al diputado, ¿no? Dicha frase, esta frase, lo último, revela una cosificación a la mujer y propiamente representa un estereotipo de género que debe ser erradicado de los comportamientos y patrones socioculturales. Evidencia una discriminación hacia el valor de la mujer. ¿Y cuál es ese estereotipo? Aquí está. La Corte Suprema lo identifica, que la belleza de la agraviada era un medio para utilizar a los hombres. Y por tanto el imputado se creó con el derecho de escarmentarla. Incluso esta palabra, escarmentarla, darle su merecido, es lo que él dijo en su propia declaración. Buscaba darle un escarmiento, ¿no? Porque ella utilizaba su belleza para no utilizar a los hombres. Ese estereotipo de género, ese estereotipo ha sido identificado por la Corte Suprema y la normativa señala que hay que combatirlo, hay que tratar de eliminarlo. El impugnante señala que solo pretendía dañar el rostro de la víctima. No obstante, él se había percatado de que la gasolina se había esparcido por todo su cuerpo. Eso lo declaró él. Cuando yo estaba detrás de ella sentado con la capucha y el gorro, de pronto me paré y comencé a vertirle la gasolina en su rostro, en su cabeza, en su rostro. Pero me percaté también que la gasolina estaba esparciendo por todo su cuerpo. Y pese a ello, pese a percatarse de ello, le prendió un fósforo y lo lanzó a la agraviada. Luego, dice la Corte Suprema, aquí el imputado se representó intelectualmente el resultado de su acción típica, antijurídica y culpable. No tenía solamente el ánimo de agredirla o de lesionar el rostro. No, cuando vio que la gasolina estaba esparciéndose por todo su cuerpo, en lugar de detenerse, porque según él no tenía la intención de matarla, en lugar de detenerse, prendió el cerillo y se lo lanzó. Por tanto, ahí hay elemento del dolo. Ahí hay dolo y por tanto también hay móvil feminicida. No es una intención de lesionar, es una intención de matar. Continuamos. El tercer punto del cual se pronuncia la Corte Suprema aquí en esta sentencia es en cuanto al tipo subjetivo de las lesiones graves. El impugnante señaló en su momento que no hay prueba suficiente del dolo eventual. Claro, por dolo eventual es que fue condenado por el delito de lesiones graves en agravio de los pasajeros del bus. Recuerden ustedes cuando él lanza la gasolina sobre la agraviada, esta gasolina se esparce también por algunos pasajeros e inclusive cuando los pasajeros en sus testimoniales advierten que una persona digamos, tenía fuego, había sido incendiada la persona, esta persona, la agraviada, intentó caminar hacia la parte delantera, hacia la puerta delantera del bus, porque la puerta trasera estaba cerrada. Intentó caminar y en ese tránsito de la agraviada, este fuego también se esparció en otros pasajeros, en otros pasajeros. Por tanto, aquí, en un primer momento lo condenan por dolo eventual de este delito de lesiones graves en agravio de los pasajeros. El imputado señala que nunca tuvo la intención, nunca se acreditó el dolo eventual. En todo caso, que me condenen por delitos culposos, ¿no? Por culpa lesioné al resto de pasajeros. No obstante, aquí la Corte Suprema nuevamente trae en consideración el concepto normativo del dolo, que se construye sobre el conocimiento de que la acción genera un peligro concreto al bien jurídico. Basta con tener ese conocimiento de que su conducta es peligrosa, es riesgosa al bien jurídico, para decir que el sujeto obró con dolo, es decir, un dolo normativo,
un dolo de conocimiento. El resultado sería pues una consecuencia de ese riesgo, ¿no? Aquí la Corte Suprema a mí me causa, digamos, se acerca mucho a la teoría del conocimiento del riesgo de Fringe. Ustedes revisan el libro de Derecho Penal, parte general, del profesor Villavicencio, y algunos otros libros que tratan sobre la parte general del derecho penal. Hay una teoría que justifica el dolo eventual, es la teoría del conocimiento del riesgo por parte de Fringe. Basta el conocimiento de una conducta riesgosa para advertir dolo eventual, ¿no? Parece que cuando la Corte Suprema hace mención de este dolo eventual, en el sentido de que es un concepto normativo de dolo que solamente se debe acreditar el conocimiento de que la acción genera un riesgo para que exista el dolo, ¿no? En este caso, dolo eventual. Continúa la Corte Suprema señalando que el impugnante reconoció que pensó que podía haber un daño o un peligro a las otras personas. Esto de su declaración. Además, estaba en un bus, ¿no? Situación, ¿no? Con varias personas, y gasolina y fuego. Luego, concluye la Corte Suprema, el imputado pudo prever la posibilidad de que la acción desplegada genere efectos y daños colaterales. Aquí cuando dice pudo prever, a mí me da a entender que la Corte Suprema se acerca en cuanto a la teoría que justifica el dolo eventual, a la teoría de la representación, ¿no? La clásica teoría utilizada por la Corte Suprema en varios fallos para justificar el dolo o para fundamentar dolo. Recuerden ustedes, la teoría de la representación dice algo como esto, ¿no? En un dolo directo, el agente realizando su conducta se representa el resultado muerte. Claro, cuando uno está encestando cuchilladas en el pecho a la mujer, definitivamente con su conducta se está representando la muerte de la mujer. O sea, vas a producir la muerte. Pero en el dolo eventual, el sujeto no se representa la muerte con su conducta, sino desarrollando, desplegando su conducta, el sujeto se representa una probabilidad, ¿no? Y una alta probabilidad de que vayas a producir la muerte de esa persona, ¿no? Por tanto, cuando se pueda decir en un caso concreto que el sujeto se está representando una alta probabilidad de resultado, estamos asumiendo esta teoría de la representación para fundamentar el dolor. Y esa parte en donde la Corte Suprema menciona que el sujeto pudo prever que el peligro que entrañaba para otras personas, ¿no? Por el contexto en el que estaba desarrollando su conducta dentro de un bus, con gasolina, pasajeros adelante, atrás, etcétera, ¿no? Da a entender de que la Corte Suprema, para fundamentar el dolo eventual aquí, acoge la teoría de la representación. Es más, la Corte Suprema señala que si hubiera matado a un pasajero con ese incendio, hubiera matado a un pasajero, de hecho estarían enjuiciándolo también, además, por un homicidio calificado, en agravio del pasajero, ¿no? Pasajero que habría sido alcanzado por el fuego. Por tanto, aquí dice hay dolo, ¿no? Aquí hay dolo. El cuarto punto, si se debe aplicar el delito de peligro común mediante incendio o explosión. He mencionado hace un momento que la sala penal, la sala superior, termina condenando, además de feminicidio agravado por fuego, por delito de peligro común mediante incendio o explosión. La Corte Suprema aquí rápidamente señala que aquí hay un concurso aparente de leyes o concurso de leyes. ¿Por qué? Porque el delito de peligro común, si ustedes revisan la redacción en su artículo 274, 75 y siguientes, 273, ¿no? Y siguientes, con el agravante de que pongan en peligro la vida de las personas, está incluido en el agravante del fuego del artículo 108, que forma parte del grupo de agravantes del artículo 108b, que es el feminicidio. ¿No es así? Por tanto, si el fuego ya está incluido en el feminicidio, ¿para qué condenarlo o hacer mención a que la conducta también tipifica como delito de peligro común? La Corte Suprema aquí señaló que por principio de especialidad y por principio de consunción, esa figura de delito de peligro común ya está incluida en la conducta de feminicidio, en el tipo de feminicidio agravado, ¿no? Acá hace un análisis sobre el concurso real, ideal, y sobre todo los principios que nos permiten resolver un concurso aparente de leyes. El principio de especialidad, el principio de subsidiariedad, consunción, que es el que aplicó, y el principio de alternatividad. Aquí hay consunción, aquí el peligro común mediante fuego está incluido, porque
como agravante del delito de feminicidio y por tanto no corresponde la condena por delito de peligro común en concurso ideal. Finalmente, la reparación al pasajero, a la pasajera agraviada. En primer lugar, el imputado señala, ¿y por qué traigo a colación este punto? Porque es muy frecuente que los abogados de la defensa señalen en audiencias, en juicios, o al momento de oponerse al monto de la reparación civil fijada por el Ministerio Público en la acusación, ¿qué es lo que señalan? Que mi patrocinado no tiene capacidad económica. No, en primer lugar, la Corte Suprema aquí, en este punto, en esta sentencia, señala que la reparación civil tiene carácter resarcitorio y no pondera las necesidades económicas del obligado a reparar el daño. Es decir, para nada se toman en consideración las capacidades económicas del imputado al momento de que el juzgado penal fija un monto por concepto de reparación civil. Ese monto de 500.000 soles, por tanto, no es que sea irreal, ¿no? Sino que es un monto, incluso la Corte Suprema señala ínfimo, porque la vida humana es invaluable. Es incuantificable la afectación de los familiares de la agraviada que, digamos, han perdido a su ser querido de la manera en que la perdieron, ¿no? En este hecho tan execrable. Por tanto, aquí hay una afectación emocional a los familiares de la agraviada y esa afectación es inconmensurable. El monto de 500.000 soles, por tanto, fijado por la Sala Penal Superior, es ínfimo en atención a esta, digamos, a esta afectación, ¿no? A este daño ocasionado a los familiares de la agraviada. ¿No? En cuanto a la pasajera que presenta certificados médicos indicando que ella sufrió de todos los pasajeros las lesiones más graves, la Corte Suprema evalúa esto y señala que sí, efectivamente, corresponde que la reparación civil sea modificada de 20.000 o 30.000 soles, me parece, a 50.000 como ella lo estaba pidiendo, ¿no? Y esos son los puntos más importantes del caso Avi Agreda, un caso muy conocido, muy mediático, doctores, y que nos sirve para acreditar justamente, para hacernos recordar esa obligación del juez de analizar con perspectiva de género cualquier violencia contra la mujer. Puede ser que sea un delito de lesiones simples, puede ser que sea un delito de lesiones por violencia familiar, artículo 122b, o puede ser una tentativa de feminicidio, ¿no? Hay que advertir todo eso en conjunto, sobre todo hay que utilizar esa perspectiva, ese enfoque de género y también enfoque de los derechos humanos, ¿no? Lo más importante. Ahora, la segunda casación es el caso del feminicidio por coacción sexual, ¿no? Caso Adriano Pozo. Es un caso también mediático. Y esta casación es importante porque nos ayuda a desentrañar, a poder identificar los contextos en donde se puede dar un feminicidio, ¿no? Uno de ellos es el hostigamiento, otro es la coacción sexual, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Coacción, hostigamiento o acoso sexual, dice el Código Penal, ¿no? En el artículo 108b, coacción sexual. Y este caso, el caso de Adriano Pozo, una conducta que se desarrolló, que se dio en Huamanga, Ayacucho, es un típico caso de un feminicidio en un contexto de coacción sexual. Además de otros puntos, la Corte Suprema aquí señala no solamente eso, sino que incluso la propia Corte Suprema señala que la vulneración del plazo razonable de un plazo razonable del proceso termina por afectar derechos fundamentales del imputado a tal punto que esa vulneración del plazo razonable termina por considerarse una circunstancia atenuante privilegiada para fijar la pena por debajo del mínimo legal. Y esto y parece novedoso, ¿no? Pero es bueno recordar esto, es bueno recordar que la Corte Suprema ya tiene esa postura de que en casos de vulneración al plazo razonable del proceso, en donde, por ejemplo, este caso tuvo casi 6 años y medio de proceso, y aquí, ya adelantándome a lo que concluye la Corte Suprema, me estoy adelantando, la Corte Suprema disminuye la pena impuesta de 11 años, un año más, 10 años, porque ese año que se le está disminuyendo es, digamos, en proporción a la afectación a derechos fundamentales del imputado, al verse procesado por 6 años y medio, ¿no? Por tanto, cuando tengamos casos en donde nuestros patrocinados estén, digamos,
casi al parecer eternamente procesados hasta que al final terminan por condenarlos, la pena también tendrá que tener un descuento, una circunstancia atenuante privilegiada que no está contemplada en el Código Penal, pero que es justamente a consecuencia de la vulneración del plazo razonable del proceso, ¿no? Y que ya la Corte Suprema parece que ya lo está considerando, ojo, ya lo está considerando. Pues bien, ¿cuáles son los hechos ya para culminar la sesión? ¿Cuáles son los hechos de este caso de Adriano Pozo, este caso mediático que se ve en Ayacucho? Los hechos fueron los siguientes. A ver, el 11 de julio del 2015, ojo, han pasado ya pues 6 años y medio hasta la sentencia de la Corte Suprema en el año 2020. El 11 de julio del 2015 a las 6:30 de la tarde, el imputado acude a la casa de su enamorada, que es la agraviada, para concurrir ambos a una fiesta en la casa del primo de él. Perdón. Entonces, a esa hora, 6:30 de la tarde, acude a la casa de su enamorada y ambos se dirigen a la casa del primo para asistir a su fiesta, por su cumpleaños, dice la Corte Suprema. Ahí el imputado comenzó a tomar, ¿no? Y esta circunstancia de la embriaguez relativa fue tomada en consideración también para rebajar la pena. Ojo, me voy adelantando ya, pero estaba tomando. Dice que en algún momento empieza a molestar a su pareja, a celarla. La celotipia también es un contexto, es un estereotipo, evidencia un estereotipo de género, doctores. Los celos evidencian estereotipos. Por ahí puede haber también un móvil feminicida. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Empezó a celarla a su pareja porque revisaba su celular, chateaba, ingresaba al baño y demoraba cierto tiempo. El imputado le reclama esta circunstancia, con quién te estás chateando, qué estás haciendo, por qué te vas al baño. Todos en la fiesta deciden ir a una discoteca para continuar la celebración, pero el imputado y la agraviada no se van a la discoteca. El imputado se lleva a la agraviada a un hostal, a un hotel conocido de Huamanga, Ayacucho. Ingresan a la habitación en la madrugada del día siguiente. Continúan los hechos. Por favor, presten atención, doctores, para poder ubicarnos. Ya en la habitación, el imputado le pidió a la agraviada mantener relaciones sexuales, pero ella se negó. Estaba molesta por los celos y se negó. Y es más, no solamente se niega, sino en ese momento, según la declaración de la agraviada, ella puso fin a la relación sentimental. Inmediatamente el imputado se desnudó y ambos discutieron. La agraviada abre la puerta de la habitación para retirarse. El imputado se arrodilla y le ruega que no se retire y cierra la puerta. Nuevamente el imputado le insiste en tener relaciones sexuales, pero ella volvió a negarse. Claro, y ahí es donde empieza la violencia, ¿no? De pronto el imputado enfureció. Claro, mira, fíjense ustedes, en ese contexto de discusión, de celos, el imputado le insiste en mantener relaciones sexuales y ella se niega. Y esto enfureció al imputado. Eso eso nos permite ya, digamos, nos ayuda a entender que aquí hay un contexto, hay un contexto de discriminación, ¿verdad? La mujer no puede negarse. Eso podía evidenciar un estereotipo de género de los que vimos en la sesión anterior. Pero continúa el caso. De pronto el imputado le anunció que la mataría. Ojo, la agarró violentamente, la tiró al suelo, se sentó encima de ella. Le dice que será su mujer por las buenas o por las malas. La cogió del cuello y le presionó fuertemente el cuello. Le dijo, prefería verla muerta antes que lo dejara. La agraviada reaccionó, pidió auxilio, empezó a defenderse arañándole la espalda y el abdomen. Claro, esto estaba ocurriendo dentro de la habitación del hotel. ¿No? Por los gritos, el recepcionista tocó la puerta de la habitación. ¿Qué pasa acá? Subió a la habitación, segundo piso, creo, me parece que estaba ubicada, segundo piso, tocó la puerta y escuchó el recepcionista que la agraviada decía que el imputado la iba a matar. Tras el forcejeo, ella pide un vaso con agua al imputado y el imputado ingresa al baño de la habitación para miccionar. Esto fue aprovechado por la agraviada para inmediatamente salir de la habitación hasta la recepción en donde pidió ayuda. El imputado se dio cuenta y corrió desnudo hasta alcanzarla, es decir, en la recepción. Allí en la recepción, el imputado la cogió y a empujones la quería regresar a la habitación. Le decía que ahora sí te voy a matar,
El imputado impidió que el cuartelero llame por teléfono para pedir ayuda y nuevamente arrojó a la agraviada al suelo, la cogió de los cabellos y la arrastró con dirección a la habitación. El cuartelero y el administrador del hotel intervienen y en ese momento la agraviada se encierra en el cuarto de la recepción y cierra con llave la puerta. Ella se libró, se encerró en una habitación. 20 minutos después, doctores, llega el personal de serenazgo y con el personal de serenazgo finalmente reducen al imputado, ¿no? Al señor Adriano Pozo. Bien, los fallos. Este caso, bueno, la Corte Suprema no lo menciona, pero sabemos nosotros por información mediática que este caso pasó, digamos, cambió de jurisdicción, ¿no? De la jurisdicción del Poder Judicial de Ayacucho pasó a Lima Norte, ¿no? Por una serie de cuestionamientos, ¿no? Sobre todo por la aparente parcialización de los juzgados, de la Fiscalía, del juzgado, respecto de un primer juicio declarado nulo. Bueno, no vamos a entrar en detalles en ese caso, pero lo cierto es que el primer juzgado penal colegiado Lima Norte absuelve al imputado por violación sexual en tentativa. Lo absuelve por violación sexual en tentativa. Y lo condena por feminicidio tentado, ¿no? A 11 años y al pago de una reparación civil de 20.000 soles. O sea, 11 años y 20.000 soles de reparación civil. Ojo, por feminicidio en grado de feminicidio simple en grado de tentativa. La primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Lima Norte anula la absolución por violación sexual, pero confirma la condena por feminicidio. Esto quiere decir que se anula la absolución por violación sexual, tendría que nuevamente iniciarse un nuevo juicio, pero esta vez por violación sexual en tentativa, digamos, buscando la condena, ¿verdad? Entonces, este fue el fallo de la sala penal. Contra este fallo, tanto el imputado como la agraviada presentan sus respectivas casaciones, ¿no? Por cuestiones de derecho, tanto en el derecho penal material como en el derecho penal, en el derecho procesal penal o vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Garantías constitucionales, etcétera. En concreto, ¿cuáles fueron los agravios presentados por el imputado? El imputado señaló que el hecho de relevancia jurídico-penal es uno solo, no son dos. O sea, no es un concurso real, ¿no? Entre violación sexual en grado de tentativa y feminicidio en grado de tentativa. No es un concurso real. Es un solo hecho. Es un solo hecho. Por tanto, aquí hay un error de calificación. ¿Qué dijo también el imputado? No se motivó el aspecto subjetivo del feminicidio, ¿no? Mi intención de matar a la agraviada por su condición de mujer. Eso no se ha desarrollado, no lo ha mencionado la sala penal y por tanto no está acreditado ese aspecto subjetivo, ¿no? Tanto el dolo como la intención especial de por su condición de mujer. ¿Qué más dijo el imputado? No se ha disminuido la pena por ebriedad y tentativa, ¿no? Que son circunstancias que eximen podrían ser consideradas como eximentes de responsabilidad, artículo 20 del Código Penal, y si son incompletas, artículo 21, por debajo del mínimo legal, ¿no? Artículo 20 y artículo 21 del Código Penal, ¿no? Sin embargo, aquí el imputado se equivoca porque la sala penal y el juzgado penal colegiado lo habían condenado por 11 años porque estaban disminuyendo 2 años por ebriedad y 2 años por tentativa, o sea que aquí está errado, ¿no? Y al final la Corte Suprema señala que aquí se le está disminuyendo, ¿no? Ojo que en otros fallos la ebriedad relativa no es considerada como eximente incompleta del artículo 21, cuando de los hechos se puede evidenciar de que el imputado tenía perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo, es decir, la ebriedad misma no le impidió, no le afectó en lo más mínimo en cuanto a su aspecto cognoscitivo, o sea, tenía conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo. O sea, una persona puede estar ebria y sin embargo realizar su conducta sin evidenciar que estuviera afectada por la misma situación etílica, ¿no? En otros casos no ha considerado ninguna rebaja de la pena por embriaguez, en este caso sí lo hizo, ¿no? Sí lo hizo, no solamente la Corte Suprema, sino los fallos anteriores, ¿no? Tanto por ebriedad como por tentativa. ¿Qué más dijo el imputado en su expresión de agravios en casación? Hay una vulneración al principio de la garantía del juez imparcial. ¿Por qué? Porque el juez, un juez superior que termina
que termina fallando y condenándolo por feminicidio en tentativa, es el mismo juez que participó en el proceso anterior que fue declarado nulo, entiendo yo, en Ayacucho, ¿no? Es el mismo juez que declaró nulo el caso, el juicio inicial. Ahora, nuevamente, ese juez superior se está volviendo a pronunciar respecto de una apelación. Ahí está, hay una vulneración al principio del juez imparcial. No solamente lo alegó el imputado, sino también la parte agraviada. Ambas partes alegaron esta vulneración a la garantía del juez imparcial. Y luego la Corte Suprema coincide con el fallo de la propia sala señalando que aquí no hay vulneración. Y esto ya tiene antecedentes incluso de fallos de otras internacionales, ¿no? Lo vamos a ver. ¿Cuál fue la expresión de agravios de la parte agraviada, ¿no? Del actora civil? No se debió absolver por violación sexual, dice, porque absolverlo y declarar nula la absolución implicaría un nuevo juicio, y ese nuevo juicio implicaría revictimización, vulneración del plazo razonable. Y no se motivó adecuadamente la reparación civil, 20.000 soles de reparación, acá hay daño moral, daño emergente, lucro cesante, etcétera, ¿no? Respecto a estos puntos, la Corte Suprema se va a pronunciar uno por uno y lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente. Con respecto a la recusación, la Corte Suprema ha señalado que no toda intervención del juez en un momento anterior del proceso tiene entidad para estimar o considerar que el juez ha contaminado, ¿no? Recuerden ustedes, un juez de fallo es un juez que no ha tenido que contaminarse del caso, no ha tenido que conocer el caso con anterioridad al inicio del juicio. Si lo ha conocido con anterioridad, ya está contaminado. No es un juez imparcial, ¿no? Ya está contaminado, ya prejuzgado y por lo tanto yo puedo recusarlo. Pero no es el caso. ¿Por qué? ¿Por qué no es el caso? Porque hay que evaluar la entidad o los alcances de la decisión previa. La primera decisión en la que participó ese juez no es una sentencia definitiva que haya valorado la prueba, dice la Corte Suprema. Ese juez que falló en el juicio anterior contra el impugnante no es un juez que haya fallado valorando la prueba, sino que simplemente declaró nula la sentencia. Y declaró nula la sentencia por ausencia de un requisito interno en la sentencia y la nulidad. Ese juez no valoró en un determinado sentido la prueba y por tanto ahí no se puede alegar de que el juez está contaminado. Por tanto, es necesario evaluar el primer fallo. No se puede señalar que el juez partió de una idea preconcebida al conocer la apelación porque anteriormente había anulado la sentencia sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, sin valorar la prueba en el caso en concreto. Por tanto, ahí no hay una vulneración a la garantía del juez imparcial, ¿no? Ojo. Y es muy importante porque la Corte Suprema ya está valorando esta circunstancia. No podemos recusar por recusar al juez porque ese juez participó en un caso anterior. Hay que ver de qué manera participó en el caso anterior. Si emitió la sentencia, no solamente basta eso, sino que si emitió una sentencia declarando la nulidad, es decir, únicamente en aspectos formales, pero no se pronunció sobre la determinada valoración de la prueba, no lo pueden recusar. Pero si se pronunció respecto de la valoración de la prueba, ahí sí podrían, porque ya tiene una idea preconcebida del caso. Ese es el razonamiento de la Corte Suprema. Por tanto, acá no dan pie a esa vulneración. Aquí no ha habido vulneración al principio del juez imparcial. Seguidamente, analizó el tema de la violación sexual. Y aquí sí, en la Corte Suprema señala que no se advierte que existan dos hechos separados en tiempo y lugar. Recuerden, un curso real es una conjunción de dos hechos separados en momentos distintos, en tiempos distintos, separados espacio-temporalmente, hasta, ¿no? De alguna manera, digámoslo así. No, en el caso en concreto, dice la Corte Suprema, no se advierte que se trate de dos hechos distintos. Es un solo hecho, dice. Es un solo hecho. Ante la negativa, y el hecho es el siguiente, ante la negativa de la agraviada de aceptar tener sexo con el imputado y a raíz de una discusión previa por celos, este quiso obligarla a mantener relaciones sexuales y ante su oposición la agredió y la ahorcó. La persiguió, la cogió de los cabellos y la arrastró hasta la habitación. Es un solo hecho. Es un solo hecho y por tanto no son dos, ¿no? ¿Qué más? Dice la Corte Suprema que
originario artículo 108 del Código Penal incluye en el feminicidio el contexto de coacción, hostigamiento o acoso sexual. Y por tanto, rápidamente aquí la Corte Suprema concluye que existe un concurso aparente de leyes que se resuelve por la absorción o consunción. El feminicidio, en este caso en concreto, absorbe la conducta de violación sensual tentada. El jus necandi o el ánimo homicida del imputado estuvo acompañado de una imposición de trato sexual a la agresora. Claro, quiso imponerle ese trato sexual, la quiso obligar a mantener relaciones sexuales, ¿no? Quien era su enamorada y se había negado a mantener relaciones sexuales. Por tanto, ese contexto no es un delito autónomo de violación sexual, es un contexto de coacción sexual que califica como contexto feminicida del artículo 108b. ¿No? Por tanto, esa intentativa de violación ya está incluida como un contexto de acoso, de coacción sexual, que califica como contexto dentro del delito de feminicidio del artículo 108e. ¿Para qué valorarlo de manera independiente? No, todo forma parte del feminicidio, dice la Corte Suprema. Coaccionar significa ejercer la fuerza o violencia física o psíquica contra una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad, y por coacción sexual, dice, a utilizar la fuerza, ¿no? Por parte de un sujeto contra una mujer para obligarla a realizar actos sexuales contra su voluntad para satisfacer sus deseos sexuales. Esa es la coacción sexual, ¿no? Este supuesto contextual, que es la coacción sexual, al igual que el hostigamiento, perdón, al igual que el hostigamiento, el imputado finalmente opta porque, ante la negativa de sostener relaciones sexuales, el imputado finalmente opta por quitarle la vida, lo que, acá está. Este supuesto de coacción, al igual que el hostigamiento y el acoso sexual, expresan una relación de dominio para obtener el acceso carnal a la mujer. Además, el delito de feminicidio en esencia es pluriofensivo, no solamente afecta la igualdad, la dignidad y la libertad de la mujer, también afecta la libertad sexual, ¿no? Fíjense ustedes que eh, el delito, el acuerdo plenario 1-2016, que lo vimos en la sesión anterior, había señalado que el delito de feminicidio es un delito que afecta la vida, al igual que el homicidio calificado, pero que además, advirtiendo si existen agravantes, afectan otro tipo de delitos. Por ejemplo, si se da el agravante de la violación sexual previo al acto feminicida, afecta también no solamente la vida de la agraviada, sino también la libertad sexual, ¿no? Pero se dijo que también que no afectaba la dignidad, ¿no? Que no afectaba otros delitos en el tipo básico. Aquí, en esta casación, la Corte Suprema ya está señalando que el delito de feminicidio es un delito ya en su tipo base o pluriofensivo. No solamente afecta la vida, sino también, acá lo menciona, la igualdad, el principio de derecho de igualdad, la dignidad, la libertad de la mujer, incluida la libertad sexual. Entonces acá ya se va enraizando, digamos, digamos, englobando el bien jurídico protegido en el delito de feminicidio, no solamente la vida, sino también estos aspectos que son medulares, ¿verdad? La doble cualificación de violación y feminicidio, por tanto, dice la Corte Suprema, afecta el principio nemis in idem sustancial, que prohíbe atribuirle dos veces a un mismo autor un suceso valorable unitariamente desde el punto de vista normativo, ¿no? Por tanto, aquí no cabe un nuevo proceso por violación sexual tentativa, porque ya está incluido en el feminicidio. Y con respecto al tipo de feminicidio, aquí el imputado señaló que nunca tuvo la intención de matarla por el hecho de ser, nunca tuvo la intención de matarla, ¿no? Sin embargo, en la Corte Suprema señala que esta agresión se da en un marco de una relación sentimental de 2 meses. El imputado asumió una presunción de infidelidad de ella, pero la muerte no se consumó por resistencia de la víctima y porque pidió auxilio. Aquí la Corte Suprema luego señala esto, ¿no? Ante la negativa de sostener relaciones sexuales, el imputado finalmente opta por quitarle la vida, lo que no consigue por la resistencia y las llamadas de auxilio. La violencia, por tanto, se debió al incumplimiento de un estereotipo de género,
¿Cuál es ese estereotipo? El juzgado lo identifica plenamente, ¿no? Sería inaceptable para el imputado, dice la Corte Suprema, una conducta de la agraviada en parámetros de independencia y autonomía, ¿no? ¿Cómo es posible, dice la Corte Suprema, que la agraviada vivamente rechace la infidelidad que le está atribuyendo el imputado? Ese es un estereotipo de género que está incumpliendo, ¿no? ¿Cómo es posible que ella vaya a cuestionar la conducta del imputado al punto de ponerle fin a la relación? ¿No? Ahí la agraviada habría incumplido un estereotipo de género y eso motivó la violencia en su contra. ¿No? Aquí lo identifica plenamente la Corte Suprema. Es más, la Corte Suprema del Perú cita un fallo del Tribunal Superior de Córdoba, ¿no? En el caso Morlachi, Calderón y Aguirre. ¿Qué pasó en este caso argentino? Yo solamente estoy mencionando lo que dice la Corte Suprema brevemente. Y brevemente señala la Corte Superior, perdón, de Córdoba, Argentina, lo siguiente, ¿no? En el feminicidio, dice, ¿no? El tribunal argentino, en el feminicidio el autor se siente provocado por la víctima cuando ésta ejerce sus derechos. La mujer cuando quiere elegir con quién y cómo estar en pareja, provoca al autor. El autor, que consciente o inconscientemente, dice el fallo argentino, puede tener una concepción machista de las relaciones entre hombre y mujer, concibe a la mujer como una persona carente de derechos y que por tanto no puede ejercer autónomamente esta facultad de decidir con quién con quién iniciar una relación de pareja y cómo estar en pareja, ¿no? Esas actitudes, digamos, autónomas, independientes de las mujeres, terminan por enfurecer a los varones, a los hombres. Por lo general dice, y eso evidencia una conducta, digamos, machista, ¿no? Una conducta machista. Por tanto, una mujer empoderada, por decirlo de alguna manera, que ejerza con autonomía su rol social, provoca a estas personas que se gobiernan por este tipo de estereotipos, ¿no? Incluso la Corte Suprema cita esta sentencia del Tribunal Supremo Español, la 420/2018, donde se señala que el hombre que movido por los celos, y ojo, la celotipia siempre está presente, el hombre que movido por los celos, al creer que la mujer con la que mantenía una relación sentimental se estaba comunicando por teléfono con otro hombre, la cuchilla e intenta asfixiarla después de quitarle el móvil y decirle, si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, aquí en la Corte Suprema concluye, claro, este caso español se asemeja bastante al caso que está resolviendo la Corte Suprema. Aquí la Corte Suprema concluye que el elemento contextual está dado por la coacción sexual del imputado, que consideró inaceptable que la agraviada puede desempeñar un rol autónomo. En cuanto al elemento dolo y por su condición de tal, el Tribunal Superior los dio por acreditados, dice la Corte Suprema, pero no los desarrolló con profundidad. Sin embargo, estos errores jurídicos de la sentencia de segunda instancia pueden ser suplidos, no son materia de una nulidad, no causan nulidad porque no tienen relevancia, en vista de que ya la Corte Suprema está desarrollando este aspecto del feminicidio, tanto objetivo como subjetivo, ya considera que no corresponde, digamos, una nulidad del fallo de la sala superior, ¿no? Porque si bien dio por acreditado el dolo y la condición de tal, no los desarrolló a profundidad. Acá no anula la sentencia, ¿no? Con respecto a la ebriedad relativa y adaptativa, la Corte Suprema señala que aquí los fallos fueron unánimes en rebajar la ebriedad relativa a 2 años y la tentativa por 2 años, porque ambos fallos consideran el estado de ebriedad en la que se encontraba el imputado, ¿no? Esto con declaraciones, ¿no? Aquí declaró el cuartelero, el administrador, la agraviada, testigos, serenos, policías, todos. Y todos son coincidentes en señalar que el imputado se encontraba con un cierto de menoscabo de su capacidad en virtud de la ingesta de alcohol. Y eso motivó a que la Corte Suprema, digamos, sea coincidente en señalar que por la embriaguez relativa está rebajando la pena a 2 años y por la tentativa también a 2 años. Y con respecto finalmente a la reparación civil, la Corte Suprema considera aquí que la reparación de 20.000 soles es ínfima. ¿Por qué? Porque aquí no solamente hay un daño patrimonial, sino también un daño extrapatrimonial. Daño patrimonial y extrapatrimonial, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver. A ver. El daño
Patrimonial es el lucro emergente, el daño emergente, perdón, y el lucro cesante, ¿verdad? Esto está regulado. Daño emergente y lucro cesante. Y el daño extrapatrimonial está contemplado como daño a la persona primero, daño moral y el daño a proyecto de vida. ¿Qué entiende la Corte Suprema, muy resumidamente, como daño a la persona, daño moral y daño al proyecto de vida, como daño extrapatrimonial? El daño a la persona es la lesión, por ejemplo, física a la persona o la afectación psicológica a la persona. Ese es el daño a la persona, ¿no? Los golpes, los insultos, si dejan evidencias como el certificado médico legal o la pericia o protocolo psicológico, si dejan evidencias de afectación, ese es el daño a la persona. El daño al proyecto de vida, dice la Corte Suprema, es que la conducta ha frustrado un proyecto evidenciado, no cualquiera, un proyecto evidenciado y en proceso de ejecución y desarrollo que se frustra de un momento a otro. Por ejemplo, un joven que, digamos, está iniciando su proyecto deportista calificado, o una mujer, deportista calificado, o proyecto de vida, ganadora de una beca para irse al extranjero, estudiar una maestría. De pronto ve frustrada su beca por la conducta agresiva del imputado. Un feminicidio en tentativa, ¿no? Esos proyectos evidenciados y que hayan sido frustrados de un momento a otro, afectan, ¿no? Afectan a la persona, es un daño al proyecto de vida de esta persona. Y finalmente, el daño moral. La Corte Suprema señala que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima. El dolor, los sentimientos de aflicción, todo eso forman parte del daño moral. Estos tres daños forman parte del daño extrapatrimonial que deben ser valorados en todo caso por el juzgador con criterio de equidad. Aquí no hay una pericia contable. No va a haber ningún documento que nos diga que un daño a la persona va a valer tal cantidad de dinero, daño al proyecto de vida, tanta otra cantidad, y el daño moral, esta otra cantidad. No, no. Esto se fija por criterio de equidad por el juzgador. Y señaló que en el caso concreto de la agraviada, en este caso de Huamanga Ayacucho, no se había acreditado. Hay un tratamiento que tiene que seguir, dice la Corte Suprema, pero no se acredita con documentos, pero tiene que ser fijado por equidad por el juzgador, daño emergente. Pero no hay documentos que acrediten que ella haya tenido una actividad laboral. No hay documentos que acrediten sus ingresos o si efectivamente percibía ingresos a la fecha de hecho. Por tanto, no se acredita el lucro cesante. No. También valora el daño extrapatrimonial. Aquí sí ha habido afectación, dice. Aquí ha habido un daño, ha habido lesiones traumáticas y estrés postraumático. Por tanto, daño a la persona. Aquí ha habido un sentimiento de sufrimiento y padecimiento anímico por parte de la agraviada. Está acreditado con documentos. Hay un daño moral. Pero cuando dice del proyecto de vida, bueno, en la Corte Suprema de entender que también está acreditado el daño proyecto de vida. ¿Por qué? Porque la agraviada tenía planeado estudios de idioma extranjero y de postulación a la academia diplomática que se vieron frustrados con este hecho. Aquí la Corte Suprema da por acreditados estos hechos y por tanto evidencia de que aquí no se ha valorado adecuadamente el daño extrapatrimonial y fija un nuevo monto de 250.000 soles, ¿no? Cambió el monto de 20.000 a 250.000 soles como por concepto de reparación civil y finalmente debo señalar estos dos aspectos que la Corte Suprema también lo indica. Y el más importante, y con eso culmino esta exposición, doctores, es el tema del plazo razonable como garantía del debido proceso y como circunstancia atenuante privilegiada de la pena. Circunstancia atenuante privilegiada. La Corte Suprema señala que en el presente caso ha transcurrido como 6 años de actuaciones en 2 distritos judiciales. Las numerosas sentencias definitivamente no son responsabilidad de las partes, ni imputada, ni imputado, ni agraviada, pero sin embargo inciden en esta afectación y por tanto en la pena, en el sufrimiento que se le imprime al imputado al verse juzgado, procesado por tanto tiempo, para que en definitiva terminen por condenarlo. 6 años, digamos, de alguna manera de martirio, ¿no? De situación de inseguridad, ¿no? Hay una
hay una falta, no se sabe qué va a pasar con esa persona que está procesada por largo tiempo, ¿no? Por tanto, esta circunstancia, repito, la vulneración del plazo razonable del proceso calificaría incluso de oficio como una circunstancia atenuante privilegiada y por tanto aquí le rebajan a todas las rebajas que tuvo el señor Adriano Pozo un año más por vulneración del plazo razonable y por tanto la pena en definitiva que se le impuso fue de 10 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Doctor, sí, y con eso he culminado, espero haber satisfecho las expectativas. Estos dos casos me parecieron importantes y por eso los he resumido y los pongo a consideración de la plataforma. Muchas gracias por la atención que me han brindado, doctores. Quedo a las preguntas del caso. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén, por su ponencia. Siempre brillante como siempre. Doctores, buenas noches con todos. Quisiera saber si tiene alguna pregunta al ponente para poder culminar la sesión de hoy. Doctora Yasmin, buenas noches. Bienvenida, por favor. Doctora Yasmin, levantó la manito. Ya la bajó. Doctor Rubén, en vista que ya no hay preguntas, entonces daremos por culminada la sesión y el diplomado a Sí, la vez. Siempre es grato contar con su presencia porque siempre aporta elementos a los conocimientos del derecho penal y de evidencia familiar. Doctor Rubén, una vez más, mi eterno agradecimiento y a cada uno de ustedes, doctores, por su participación y su dedicación a este diplomado. Con esto damos sí. por culminado la sesión del diplomado de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, doctor Rubén, una vez más. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos.